Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas vibras y, por qué no, con un toque de drama del bueno. Hoy nos sumergimos de cabeza en un torbellino de emociones y declaraciones que ha estado sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y es que la guerra ha sido declarada. Estamos hablando de la reciente controversia que involucra a la deslumbrante Hande Erçel, quien se está defendiendo valientemente de las acciones y comentarios de su ex, y las reacciones, por supuesto, de nuestro querido Kerem Bürsin, quien, lejos de quedarse callado, ha decidido alzar la voz en apoyo a su expareja. Prepárense para un análisis completo de todo lo que ha sucedido, porque esto está que arde y promete dejarnos con la boca abierta. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de los chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del entretenimiento. Queremos que sean parte de nuestra comunidad y que no se pierdan nada. Así que, como les decía, la bomba ha estallado y todos los focos, las cámaras y las redes sociales están apuntando directamente a Hande Erçel. Ustedes saben que Hande es una de las actrices turcas más queridas, admiradas y seguidas a nivel mundial. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la cima, y es por eso que su vida personal, como la de muchas estrellas de su calibre, a menudo está bajo el implacable escrutinio público. Pero en esta ocasión, la situación se ha tornado considerablemente más delicada y dolorosa, ya que su expareja ha estado haciendo una serie de declaraciones y, según Hande, cometiendo acciones que no solo distorsionan la realidad, sino que la están afectando profundamente a nivel personal y profesional. Esto ha llevado a Hande a un punto crítico donde ha decidido, con una valentía admirable, alzar la voz y defender con uñas y dientes su reputación, su verdad y su dignidad. Y créanme, esta es una postura totalmente comprensible y justificada. La historia, en sus líneas generales y basándonos en lo que ha trascendido públicamente y ha sido verificado, gira en torno a comentarios o acciones que su ex, de quien no daremos nombres específicos para mantenernos en el terreno de lo que ha sido difundido de manera oficial y verificada, ha estado realizando. Se especula, y las conjeturas son muchas y variadas, que estas acciones o palabras podrían estar relacionadas con aspectos sensibles de su relación pasada, quizás con detalles íntimos que deberían permanecer privados, o incluso con su vida actual, intentando empañar la imagen que Hande se ha construido con tanto esfuerzo. Lo verdaderamente importante aquí, lo que nos mueve a analizar esto, es el profundo impacto que esto ha tenido en Hande. Es terriblemente fácil para la gente, desde la comodidad de sus sofás o sus teclados, emitir juicios y hacer comentarios a la ligera, pero cuando tu vida privada se convierte de repente en un circo mediático y, para colmo, se distorsionan los hechos, la presión, el estrés y el dolor deben ser inimaginables. Y es precisamente en este punto de quiebre donde entra en juego la inmensa valentía de Hande. Ella, lejos de esconderse, de victimizarse o de dejar pasar los ataques, ha decidido confrontar la situación de manera directa, con la frente en alto. Hemos sido testigos, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación más confiables, de algunas declaraciones de Hande. En ellas explica con una calma que desarma y una firmeza que impone, su perspectiva de los hechos. Ella ha querido aclarar ciertos puntos que considera cruciales, desmentir información que califica como falsa, dañina y malintencionada. Es un acto de coraje monumental, sobre todo cuando se trata de exponer aspectos de tu vida personal, por más generales que sean las alegaciones, a la vorágine de la opinión pública. La forma en que ha abordado esta delicada situación habla muchísimo de su carácter, de su resiliencia y de su inquebrantable determinación por protegerse a sí misma, a su imagen y, lo que es más importante, a su paz interior. Ha enfatizado de manera recurrente que la verdad es un pilar fundamental y que no va a permitir bajo ningún concepto que se construyan narrativas falsas y perjudiciales a su alrededor. Ahora, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y nos ofrece un giro digno de cualquier telenovela, entra en juego una figura clave, Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem tuvieron una relación que, para sorpresa y deleite de millones de fans en todo el mundo, cautivó a audiencias masivas. Su química en pantalla, en producciones como Güneşinkler y, por supuesto, el fenómeno global Sen Kalkapm, era palpable y adictiva. Y fuera de las cámaras, su conexión, su complicidad y el amor que compartían eran evidentes, lo que alimentó o aún más la devoción de sus seguidores. Hasta el día de hoy, muchos fans suspiran por una posible reconciliación, alimentando esperanzas que, aunque parezcan lejanas, reflejan el profundo afecto que generaron. A pesar de que su relación sentimental terminó hace un tiempo, parece que la conexión,
el respeto mutuo y, sobre todo, la amistad sincera entre ellos permanecen intactos, al menos en la esfera pública. Y es precisamente en este contexto donde, ante la delicada situación que atraviesa Hande, Kerem ha decidido mostrar su apoyo de una manera muy clara, inequívoca y poderosa. Kerem Bürsin, conocido por ser un hombre íntegro con sólidos principios y por su lealtad inquebrantable hacia las personas que le importan y que forman parte de su círculo cercano, no tardó en reaccionar. A través de sus plataformas de redes sociales, donde cuenta con una legión de seguidores que siguen cada uno de sus movimientos, e incluso en algunas breves apariciones o entrevistas cortas, Kerem ha defendido a Hande con una contundencia admirable. Si bien es cierto que no ha entrado en detalles escabrosos o explícitos sobre la naturaleza exacta de la disputa o los comentarios que han originado esta controversia, sí ha sido muy enfático y directo en su respaldo incondicional a Hande. Ha defendido su carácter excepcional, su profesionalismo intachable y, sobre todo, su derecho fundamental a ser tratada con respeto y dignidad, algo que toda persona merece. Sus mensajes han sido de profunda solidaridad, de admiración y de una firme reafirmación de que Hande es una persona de una valía extraordinaria, una artista talentosa y, sobre todo, un ser humano íntegro que merece ser tratada con el decoro que su persona y su carrera exigen. El apoyo público de Kerem no ha pasado, ni mucho menos, desapercibido. Para los fans que aún guardan un cariño especial por la icónica pareja que formaron Hande y Kerem, y que anhelan verlos juntos de nuevo, este gesto ha sido una señal esperanzadora y reconfortante. Demuestra que a pesar de que su camino sentimental se haya separado, el lazo que los une es fuerte y duradero, basado en el respeto y el aprecio mutuo. Para otros, sin embargo, este apoyo es simplemente una muestra clara de caballerosidad, de respeto entre colegas y, lo que es más importante, entre amigos íntimos que se conocen y se valoran profundamente. Kerem ha demostrado una vez más que no duda ni un ápice en defender a alguien que considera que está siendo tratado injustamente, que se le está atacando sin motivo o que se está difamando su buen nombre. Y este tipo de acciones, sin duda alguna, suman puntos invaluables a su ya sólida imagen y a la percepción positiva que el público tiene de él. ¿Qué podemos inferir de todo este entramado? En primer lugar, y esto es crucial, que Hande Erçel está atravesando un momento personal y profesionalmente complicado, pero lo está manejando con una fortaleza, una determinación y una entereza admirables. Su decisión de defenderse, de no quedarse callada ante la adversidad y la injusticia, es un paso importantísimo y un ejemplo poderoso para muchísimas personas que en su día a día también se enfrentan a situaciones similares donde su reputación, su vida privada o su integridad son atacadas sin fundamento. Ella está demostrando de manera palpable que no hay que quedarse callado ante la injusticia, que la verdad tiene un poder enorme y que la defensa personal es un derecho inalienable. En segundo lugar, y esto es igualmente fascinante, la relación entre Hande y Kerem, aunque haya terminado en el plano romántico, parece haber dejado una huella imborrable de respeto mutuo, de aprecio sincero y de una amistad que trasciende lo superficial y lo pasajero. El apoyo de Kerem no es simplemente una cuestión de amistad casual, sino también un reflejo profundo de su propia ética personal, de sus valores y de su integridad como ser humano. Él, que conoce a Hande íntimamente, que ha compartido momentos de alegría y de dificultad con ella, sabe de su valía, de su bondad y de su talento, y por eso mismo, no va a permitir bajo ningún concepto que nadie la desprestigie, la ataque o empañe su buen nombre. Esto para muchos es un ejemplo inspirador de cómo deberían ser las relaciones post-ruptura, demostrando madurez y respeto, aunque seamos honestos, cada caso es un mundo y cada persona gestiona sus relaciones de manera diferente. Y en tercer lugar, y esto nos llena de entusiasmo a nosotros como creadores de contenido, que el mundo del espectáculo turco sigue ofreciendo material inagotable y de primerísima calidad para nuestros vídeos, ¿y de qué manera? Las dinámicas entre las celebridades, sus relaciones personales, sus conflictos, sus amistades y sus muestras de apoyo y solidaridad, siempre generan un interés masivo y capturan la atención de miles, si no millones, de personas. Es un reflejo fascinante de la vida real, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y de tristeza, sus amistades duraderas y sus inevitables polémicas y controversias. Además, este evento en particular nos da pie a reflexionar sobre varios aspectos cruciales de la vida de las celebridades en la era digital. La exposición mediática de las estrellas es, sin lugar a dudas, un arma de doble filo. Por un lado, les otorga una plataforma increíble para conectar con sus fans a nivel global, construir carreras exitosas y alcanzar la fama y el reconocimiento que merecen por su talento. Por otro lado, lamentablemente las convierte en blanco fácil de rumores infundados, críticas crueles, ataques personales y difamaciones constantes.
Es fundamental recordar, y este es un mensaje que siempre intentamos transmitir, que detrás de las cámaras, de los flashes de las cámaras, de los filtros de las redes sociales y de los personajes que interpretan en pantalla, hay personas reales, con sentimientos profundos, con vidas privadas y con una necesidad fundamental de ser tratadas con respeto, compasión y humanidad. La forma en que Anne Ercel se ha defendido, enfocándose en desmentir información falsa, en proteger su verdad y en salvaguardar su dignidad, es un mensaje sumamente potente y necesario. Ella no está atacando a su expareja de forma personal, no está buscando una confrontación destructiva, sino que está defendiendo su propia verdad, su integridad y su derecho a no ser difamada. Y Kerem, al mostrar su apoyo público, al validar de manera explícita su defensa, está enviando un mensaje poderoso de unidad, de solidaridad y de respeto dentro del gremio artístico. Está demostrando que incluso en las relaciones que han terminado, puede existir un espacio para el apoyo mutuo y la defensa de la justicia. Así que, en resumen, hemos sido testigos privilegiados de cómo Anne Ercel ha declarado su propia guerra, una guerra de palabras, de verdades y de hechos contra las falsedades y las difamaciones que intentan rodearla. Y en esta batalla, que requiere coraje y resiliencia, ha encontrado un aliado inesperado, pero sin duda alguna, muy bienvenido y poderoso, Kerem Bürsin. Quien, respondiendo con un respaldo firme y público a su expareja, ha decidido defender su honor, su integridad y su reputación. La situación aún está en desarrollo, las aguas pueden seguir agitándose y estaremos muy atentos a cualquier novedad o declaración que surja, pero por ahora, lo que queda absolutamente claro es la fortaleza inquebrantable de Anne Ercel y la lealtad incondicional de Kerem Bürsin. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis detallado. Espero sinceramente que les haya parecido interesante, informativo y que les haya brindado una visión clara y profunda de lo que está sucediendo en este apasionante drama del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les parece justa y necesaria la defensa de Hande? ¿Qué opinan del apoyo público y firme de Kerem? ¿Creen que este tipo de situaciones deberían gestionarse de forma privada o creen que la exposición pública es a veces inevitable? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su opinión es súper importante para mí y para la construcción de esta increíble comunidad de. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando a la vanguardia de las noticias, los análisis y los chismes más jugosos y relevantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo para que todos estemos enterados y podamos debatir juntos. Y si por alguna razón inexplicable aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra gran familia, a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento, dándole clic al botón de suscribirse y activando esa campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No querrán perderse nada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más contenido emocionante, análisis profundos y por supuesto muchas sorpresas. Hasta entonces cuídense mucho, manténganse informados y sigan brillando con luz propia. Chao, chao.